presencia. Vamos a dar inicio a esta sesión temática denominada Aprendizaje de Habilidades Científicas, en la cual serán presentados 4 trabajos. Trabajo Habilidades Metodológico-Conceptuales y Lectura Estratégica de Textos Científicos de compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Efecto de entrenar e identificar variables sobre la elaboración de preguntas de investigación de compañeros de la Universidad Univer Milenio. El trabajo Criterio Instruccional y Desempeño de Lector-Escritor en Estudiantes Universitarios de la Universidad de Sonora. Y el último de ellos, Aprendizaje de Contenidos Científicos, efecto de la modalidad del objeto referente también de la Universidad de Sonora. Damos inicio así a la sesión temática. Sí se oye, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, mucho gusto. Yo soy la maestra Fernanda Gabriela Martínez Flores y vengo en representación de mis compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, ahí disculpen, pero me voy a parar porque se me hace mucho más fácil de repente exponer parada que sentada. Me da un poco de menos nervios. Muy bien. Nuestro tema tiene varios objetivos. Este estudio, algo que vamos a presentar ahorita, tiene un aspecto como conceptual. Hacer un análisis de cómo se han concebido las habilidades metodológico-conceptuales es como el primer objetivo, cómo se han medido, y un segundo objetivo es mostrarles o esbozar una nueva propuesta de cómo pueden ser evaluadas estas mismas habilidades. Este segundo objetivo está apenas en construcción. Y tengo agarrado esto al revés porque lo regresé. Muy bien. Aquí está, esbozar una estrategia de entrenamiento y evaluación de las HMC, tomando y reconsiderando lo que es la toma de decisiones, que es un aspecto muy importante para el estudio de las habilidades metodológico-conceptuales. Este es un concepto aparentemente no tan joven, pero tampoco con mucho estudio en su trayectoria. Ha de tener aproximadamente no más de 50 años. Los primeros que se empezaron a estudiar fue en 1982, cuando se hizo en sí ya la recopilación de este concepto. Entonces, ¿qué es una habilidad metodológico-conceptual? Aquí nos llega a preguntarnos qué es habilidad. Muchas veces ponemos el mismo concepto o en la definición ponemos palabras que queremos definir, pero bueno, muchos dicen que es la habilidad para aspectos metodológicos, pero también son... Creo que la pila ya se cayó. ¿Me oyen? Sí, ya se oye. Pero también son destrezas que tienen que ver en la actividad. Estas destrezas tienen que ver con lo que son las conductas, una conducta para solucionar problemas de tipo científico. ¿Cómo vamos a hacerlo? Los aspectos de habilidades metodológico-conceptuales se han estudiado sobre todo en estudiantes universitarios. De hecho no hemos encontrado propuestas que se estén haciendo estas en lo que es secundaria. Aún y cuando están en secundaria y están concibiendo ya cuestiones que son de habilidades metodológico-conceptuales, aún y cuando la SEP no retoma este contexto en sí o este nombre como tal. Muy bien, aquí tiene que ver con el aprendizaje y procedimientos. Actualmente algunas universidades, entre ellas la Universidad del Estado de Morelos, a la cual pertenezco, como parte de los exámenes de admisión a la maestría y al doctorado, que son los posgrados, están implementando lo que son las habilidades metodológico-conceptuales. ¿Por qué? Porque los posgrados están enseñando lo que es ciencia, generar conocimiento, pero estamos detectando que hay ciertas deficiencias también en los estudiantes universitarios. Por eso vamos a abordar estos temas y es relevante, sobre todo en México, que muchas veces estamos carentes de investigación y los jóvenes se desmotivan para generarla, por los temores que lleva la aplicación del método científico. Pero parte de lo que son las habilidades metodológico-conceptuales podrían subsanar estas cuestiones, enseñándoles a los estudiantes cómo desarrollar y cómo hacer ciencia. Bueno, las habilidades metodológico-conceptuales van fundamentadas desde el contextualismo. ¿Qué es el contextualismo? Es cuando dejamos de ver al estudiante como un agente pasivo. Antes nada más el estudiante iba, se sentaba, escuchaba al maestro, pocas veces el estudiante participaba, pocas veces el maestro dejaba que el estudiante cuestionara, y bueno, actualmente se está proponiendo que el estudiante sea un agente activo en su propio aprendizaje,
que él mismo vaya haciendo dudas, preguntas y encontrando los caminos adecuados para responderlas, siempre con la guía de lo que es el maestro. Esto va muy relacionado con aspectos de aula invertida que se está generando actualmente en México, un modelo más participativo de parte del estudiante. Esto también se basa en lo que es el modelo de evaluación, intervención y análisis de procesos. En evaluaciones que aprende también el estudiante a generar nuevas propuestas, evaluar. Cuando uno evalúa, ve cómo está de forma general la problemática para poder proponer nuevos caminos. Lo que es intervención tiene que ver mucho con la identificación de las variables que se están relacionando y también cómo se están midiendo, de qué manera experimental o no es experimental con ese tipo de diseño que se está vinculando. Y bueno, el análisis de procesos tiene que ver con la computación de lo que es la teoría y también con lo que tiene que ver el tipo de estudio. Siempre que nosotros hacemos ciencia tenemos que fundamentarnos en conceptos, en algo que nos va a permitir partir y con lo cual podemos contrastar a futuro. No podemos comenzar de cero. ¿Por qué? Porque el conocimiento nunca estamos en ceros. Siempre hay antesalas para poder continuar y poder proponer nuevos aspectos. Por lo tanto, las habilidades metodológico-conceptuales se conciben como una estructura que tiene que llevar una secuencia lógica para que se pueda ir desarrollando. No son cuestiones que se puedan analizar de forma aislada, forman parte dentro de un sistema que se van a ir relacionando entre ellas. Y bueno, para poder estudiarlas se han hecho en habilidades menores y paso a paso para poder identificar los elementos sustanciales que nos permitan también adquirir el conocimiento y bueno, siempre basados en lo que es el método científico. Por eso es un nombre de metodología o habilidades metodológico-conceptuales. Bueno, eso para poder hacer una ejecución correcta. ¿Por qué? Porque la ciencia tampoco puede ser azarosa. Tenemos que tener siempre un procedimiento. No podemos empezar, por ejemplo, con conclusiones cuando ni siquiera hemos puesto la unidad de análisis o cuando ni siquiera tenemos qué queremos observar, qué queremos medir, cómo lo vamos a medir. Entonces siempre lleva una secuencia. Y por lo mismo se va enseñando de esta manera a los estudiantes. Identifica los supuestos, identifica la unidad de análisis, identifica la justificación, identifica las estrategias que utilizó el evaluador, cómo la analizó y bueno, en cierta forma conclusiones propias que ahorita vamos a identificar. Entonces, las habilidades metodológico-conceptuales tienen un patrón de ejecución. Este es un modelo que plantea Cedeño en una de sus tesis, que fue en 1982. Entonces aquí, como verán, vienen aspectos que se consideran también en el método científico. Tiene que haber un problema, nos tenemos que fundamentar en un marco teórico, generar hipótesis. Cada vez que hacemos investigación generamos hipótesis. ¿Qué pretendemos encontrar, alcanzar, identificar, verificar, contrastar? Siempre tenemos que tener un camino, una propuesta hacia la cual nos vamos a dirigir. ¿Con qué población vamos a estar trabajando o se está trabajando en esta cuestión de la investigación? ¿Cuáles son los materiales? A veces son los más pertinentes o también la propuesta de nuevos aspectos de poder evaluar cierta situación o a partir de diferentes paradigmas. A veces encontramos que se evalúa un fenómeno desde una postura teórica, pero ese fenómeno puede ser evaluado y observado desde otra postura teórica. Entonces aquí van cambiando concepciones. ¿Qué procedimiento se implementó? Eso es importante porque en ciencia tenemos que, cuando leemos artículos, tenemos que identificar si los artículos pueden ser replicables o no. Porque a veces sí se publican muchos artículos, pero al momento de leerlos, pues vemos que son tan complejos que no los podemos replicar. Entonces tiene que estar claro el procedimiento en una investigación para que otra persona, tal vez del estado vecino o del país vecino, de un país muy lejano, pueda poder replicar en dado caso. ¿Cómo se están presentando los datos? Si son claros, no son claros, si es la mejor manera de presentarlos o no. En análisis de datos, ¿qué tipo de análisis está haciendo? ¿Descriptivo, correlacional, explicativo? ¿Qué es lo que está usando? ¿Por qué? Porque a veces los mismos datos pueden ser analizados de forma diferente y nos pueden dar, por lo tanto,
otras conclusiones. Y bueno, ya viene lo que es la interpretación de los datos. Estas son unas propuestas que se han hecho sobre categorías de las habilidades metodológico-conceptuales, que realmente es algo joven, porque empezó en 1982 con Cedric con su tesis, donde se empezó a sistematizar cómo poder evaluar las habilidades metodológico-conceptuales y también qué elementos se tienen que considerar dentro de ella. Como comento, tiene que haber un problema, un marco teórico, hipótesis, sujetos, materiales y procedimiento, así como un análisis y interpretación de los datos. Posteriormente, Torres, en su tesis, también identificó otros aspectos o otros elementos. También tiene que ver con el problema, con la información que se está recopilando, cómo se va a interpretar la información y los resultados. El doctor Santoyo generó una categoría de 3 elementos, que es la que hasta ahorita se ha estado considerando, y a la cual se han hecho modificaciones mínimas para poder investigarla. Igual volvemos con la justificación teórica. Aquí ya empieza a meter diferentes tipos de justificación, porque no es lo mismo una justificación teórica a una social, por ejemplo, o a una metodológica, porque a veces las mismas investigaciones tienen inconsistencias metodológicas. Otra persona lee un artículo y dice, bueno, se puede mejorar de esta manera o yo propongo de esta otra manera. Entonces, a veces los artículos vienen con estas 3 justificaciones, a veces vienen con una o a veces no vienen con ninguna. Entonces, las habilidades metodológico-conceptuales van más allá no solamente de los estudiantes, sino también para la formación de investigadores, porque a veces nos encontramos, y ahorita les comento aquí, voy a balconear de forma. En el doctorado de psicología en la UAM hay un seminario de habilidades metodológico-conceptuales y parte de lo que hacemos en la práctica es empezar a analizar los artículos. Los artículos que estamos leyendo tienen congruencia de forma general, está bien identificado esos elementos y nos topamos que muchos investigadores también están teniendo problemas en la congruencia de forma general de la aplicación de habilidades metodológico-conceptuales. Y esto genera huecos en sus proyectos. Esto no quiere decir que sean malos. Son proyectos muy buenos, pero a veces están arrojando información diferente a la que ellos se propusieron, por ejemplo, en sus objetivos. Entonces vamos a ir analizando también la congruencia desde los propios estudiantes que se vayan formando, pero también es algo que puede servir para los investigadores que ya están actualmente generando conocimiento. El doctor Bazán retoma algunas categorías del doctor Santoyo. Por ejemplo, aquí ya vemos cuáles son las estrategias de trabajo, los resultados del autor, acá era interpretación. Aquí ya se empieza a hablar de resultados, se empieza a hablar de congruencia interna y congruencia externa, a partir de lo que planteaba el doctor Santoyo. Y algo importante es que empiezan a hablar de propuestas o cursos alternativos. ¿Qué otra forma podemos hacer? ¿Qué proponemos? A partir de lo que leímos, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué podemos modificar? Esto nos lleva a una serie de instrumentos que se han desarrollado para evaluar lo que son las habilidades metodológico-conceptuales. La primera propuesta, fue retomada por el doctor Santoyo y de Cedeño. Aquí son 3 elementos los que se consideran, y son preguntas abiertas, y sus criterios de calificación van desde 0 hasta 5. 0 es el participante no responde, y 5 responde de forma creativa, aportando elementos que van más allá del texto literal. Más adelante vamos a cuestionar también este tipo de puntajes, porque ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de aspectos creativos? Eso es algo que tenemos que ir considerando. Cedeño considera 9 aspectos o categorías que son desarrollados en 138 reactivos. Y aquí va desde la presencia del componente hasta la ausencia del componente. Y es una prueba de ensayo de respuesta extensa. Aquí la cuestión es que para poder evaluar es muy cansado, porque son 38 reactivos que se tienen que ir verificando uno por uno y por un experto, y pueden consistir insistencias en cómo la persona está considerando que sí está respondiendo bien o no. El doctor Bazán propuso y retomó 11 categorías del doctor Santoyo. Y la forma de clasificarlas, o sobre todo de evaluarlas, va desde no contestó la pregunta hasta relaciona más de 2 ideas. Y otras de que retoma 2 ideas de la lectura. Entonces, una es tomar los aspectos literales, y otra ya tiene que ver con aspectos como propositivos, como lo interpretó él. La de Cepeda tiene que ver con un cuestionario de 10 preguntas.
Este está en uno de los libros de análisis de textos, es un capítulo muy bonito, especifica, por ejemplo, dónde podemos encontrar cada uno de los elementos, da una definición, dónde se pueden ubicar usualmente en lo que son los artículos, cómo lo podemos ir analizando, pero la cosa es que nada más se queden 10 elementos. Y va desde respuesta nula o incorrecta hasta deduce o descubre la respuesta correcta. Aquí lo que pasa es que vamos a encontrar una inconsistencia. Por ejemplo, si vamos a evaluar lo que es el objetivo puede tener un carácter creativo. ¿Podemos evaluarlo con un carácter creativo? ¿O podemos el objetivo identificar más de 2 ideas literales? O sea, el objetivo está explícito en lo que es el artículo en general. ¿Está o no está presente? ¿O el estudiante lo identificó o no lo identificó? Entonces vamos a ver que van a estar usando ciertos criterios para diferentes tipos de reactivos. Esta propuesta ha girado, por supuesto, en los planetitas, en torno al planteamiento del problema. Y me voy a repetir, porque si no me van a reír por no exponer lo que traemos. Bueno, esa es de forma general cómo ha ido avanzando y sobre todo los estudios empíricos. Lo que hablamos ahorita son de aspectos conceptuales, son aspectos de cómo se ha evaluado y bueno, ya vienen lo que son los aspectos de investigación. Se han hecho con estudiantes de psicología mayormente, solamente el doctor Bazán ha estado estudiando con estudiantes de educación y de maestría también, y bueno, se han identificado diferencias entre estudiantes de primer semestre y de cuarto semestre y los docentes también, que bueno, afortunadamente los docentes salen en un nivel mucho más alto que los estudiantes. Se han encontrado, eso es un estudio interesante, a partir de un modelamiento de ecuaciones estructurales se identificó que la unidad de análisis, la justificación y las alternativas de solución tuvieron que ser sacados de un modelo estructural por estar en contra de la regla de ajuste. Entonces, para que el modelo fuera mejor, fueron eliminados, pero son aspectos muy importantes en las habilidades metodológico-conceptuales. Bueno, actualmente también se ha identificado lo que son el modelo de análisis estratégico, que fue del 2010, o sea, son 5 años a partir de que está esa propuesta, pero no hay más estudios relacionados con ella en los aspectos empíricos. Aquí encontramos, bueno, de forma general en esas investigaciones que se han centrado más en psicología, que se ha reducido desde estos 5 años lo que es las habilidades metodológico-conceptuales al análisis de textos solamente, y bueno, no hay alguna prueba en escenarios virtuales, y actualmente estamos en el siglo XXI, donde las tecnologías están predominando también en el campo educativo. Existe determinada en los valores de las rúbricas, ya vemos que unos se evalúan de 0 a 5, otros de 0 y 1, otros de 0 y 4. Bueno, el grado de descripción es diferente, ya vimos cómo están catalogados y bueno, reduce la consistencia interna y la consistencia externa a la evaluación en un solo momento, nada más se les cuestiona en una sola pregunta. Entonces se genera una propuesta donde pretende identificar lo que es la evaluación, bueno, seguir con la consistencia de la evaluación, intervención y análisis de procesos, o identificar reactivos de verificación, si el estudiante realmente está observando o leyendo lo que se le está pidiendo, que tome decisiones a partir de que puede elegir ciertas situaciones, porque hay reactivos de elección. Evaluar de manera recurrente y consistente la consistencia interna y externa, porque es algo que va en todo el proceso. Generar una plataforma habitual, eliminar que los estudiantes no contesten, porque a veces dejamos reactivos sin contestar a los estudiantes, dar descripción de apoyo para clarificar aquellos aspectos, y bueno, esta es de forma general. La propuesta que se tiene es como un bosquejo de la plataforma, y bueno, aquí los estudiantes van contestando en una serie de formularios, pues diferentes aspectos, ¿no? Están las preguntas, por ejemplo, aquí están donde se les clarifica. Aquí hay preguntas de elección donde ellos tienen que escoger y bueno, aquí es donde tienen que identificar ciertos elementos. Bueno, entonces por lo tanto tenemos reactivos de tipo confirmatorio, si realmente está identificando, de elección, reactivos de evaluación, de consistencia interna y consistencia externa. Esta es una forma general, nomás les voy a mostrar como 2 diapositivas de los resultados. Es un estudio de piloteo. Este es el artículo que se les puso a estudiantes de la Facultad de Comunicación Humana de 7º semestre y estamos viendo en copia el título del artículo. Desde aquí los estudiantes están teniendo problemas
porque el título es Evaluación neuropsicológica de la memoria visoespacial inmediata en enfermos de Parkinson. Y por ejemplo, una puso evaluación neurológica y otra estudiante puso evolución. Entonces, si desde el título del artículo no está identificando y no lo está leyendo bien, ¿cómo pretendemos que pueda identificar variable dependiente y variable independiente? Entonces, decir, porque son aspectos un poquito más complejos, bueno, aquí son como ciertos resultados, aquí también ya habla de identificación de variables, pero estamos, bueno, en esta cuestión es un hueco tremendo. Entonces, una serie de resultados, por ejemplo, identifica e indica los antecedentes conceptuales desarrollados en la justificación del artículo. Es necesario que refieras por apellido y año a alguno de los autores que aparecen en el texto. Aquí es donde se comenta que este formulario tiene aspectos como de guía. Y por ejemplo, aún y cuando se dan esa guía, este estudiante sí logró identificar con el año, con el apellido, aspectos conceptuales. Pero otros estudiantes nos ponen como referencias, otros nos ponen como los tipos de procedimientos, tipos de instrumentos que se utilizaron, aún y cuando la pregunta clarifica. Actualmente se está tratando de desarrollar un proyecto que lo están a cargo de los estudiantes de la maestría para identificar las salidas metodológicas en diferentes disciplinas, en psicología, en medicina, en bioquímica, y lo que se pretende es también identificar cómo están comportando no solamente, por ejemplo, los de maestría, sino los diferentes áreas. Y bueno, aquí son más resultados que ahorita, bueno, ya voy a obviar por el tiempo, que yo hablo y hablo y me emociono. Si hubiera estado sentada, créeme que hubiera acabado pronto. Sí, es que ahí me da más nervios. Bueno, ya de forma como de conclusiones, bueno, aún es un camino que falta muchísimo por recorrer y empezar a retomar. Entonces, esta es una extensa invitación a quien considere y desee comenzar este camino con nosotros, pues bueno, están cordialmente invitados y bueno, aquí está con quien pueden hacer el contacto, que es el doctor Ulises Delgado Sánchez, quien es el que está coordinando este proyecto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y bueno, muchas gracias. Pues nosotros vamos a presentar este trabajo que lleva por título Efecto de entrenar a identificar variables sobre la elaboración de preguntas de investigación. Este es un estudio derivado de lo que es mi tesis doctoral y cuya emergencia surgió por la experiencia que tengo directamente con los estudiantes universitarios debido a la dificultad que observo en ellos para poder plantear las preguntas de investigación, por lo menos como nosotros esperaríamos como docentes. No me voy a clavar con el marco teórico. Este trabajo, al menos los datos de la tesis, lo he traído en ediciones anteriores, y la gente que se ha acercado al final de la ponencia no le interesa mi marco teórico, no le interesa mi justificación. Siempre la pregunta ha sido, pero ¿cómo le hago entonces para que los estudiantes hagan preguntas? Entonces me voy a ir muy rapidito en esa parte y me voy a clavar en el cómo. En los antecedentes pues encontramos que varios autores, no nomás uno, han observado justamente que los estudiantes no son capaces de plantear correctamente, por lo menos, preguntas de investigación. Y va desde que le echan la culpa al maestro, que porque el maestro nada más hace preguntas, pero nunca se le ocurre generar condiciones para que sea él, el estudiante, quien genera las preguntas. Hay quien dice que es porque como los ponen en situaciones sociales, al estudiante le da miedo, ¿no? Preguntar algo y que los demás se burlen y que es por eso, pero si eso fuera, por escrito por lo menos harían bien sus preguntas, ¿no? Y así. ¿Qué es sus habilidades lingüísticas? Es que como el pobrecito no utiliza terminología científica y no sabe cómo expresar correctamente lo que quiso tratar de decir. Entonces ahí tenemos ese estudio, que si no tiene contacto con los eventos, con los objetos disciplinarios, no sabe ni qué es lo que está viendo, pues tampoco va a poder hacer una pregunta de investigación. La retroalimentación, que de hecho esa sí ha sido una variable que ha dado buenos resultados. Si hay un maestro que está ahí con la chancla enseñándole a elaborar o a estructurar bien una pregunta de investigación, sí se observan mejores resultados. Y hablamos nosotros de mediación, que es la necesidad de que esté un experto o un profesor facilitando el contacto del estudiante con los objetos disciplinarios para que de esta manera poder auspiciar la pregunta de investigación. Lo que yo les había traído en la edición pasada sobre mi tesis tuvo por objetivo observar el efecto de participar en interacciones sustitutivas. O sea, había un docente que los ponía en contacto con los objetos referentes y les describía el evento, y luego
luego sentamos al estudiante para que él fuera el que nos describiera qué es lo que está viendo, ¿no? Y al final, bueno, participaban en interacciones sustitutivas, en autorreferencias, para poder elaborar sus preguntas. También se les dio retroalimentación y vimos un efecto ahí en las preguntas de investigación. Se encontró que los grupos que fueron expuestos a las interacciones sustitutivas y a la retroalimentación tuvieron muy buenos resultados. La EVA 2 salía muy bien. Y que los grupos a los que nada más se les daba retroalimentación, pero nunca se les decía nada, ni se les explicaba qué era lo que estaban viendo, sí tenían un avance en la elaboración de preguntas, pero tenían como que mucha dificultad para poder hacer contacto con los objetos referentes. Sobre la marcha nos vamos dando cuenta de algunas cosas. Primero, que inicialmente los estudiantes no te incluyen las dos variables en la pregunta de investigación. Aquí les pongo unos ejemplos, lo que fue la primera evaluación de este estudio que les estoy presentando, cómo más o menos luego les escriben las preguntas. ¿Qué tan importante es el estado de ánimo del pequeño? Pues sí, pero ¿sobre qué? Pero no te lo ponen, nada más te plantean así la pregunta. O, ¿qué efectos causan la atención o falta de atención en el bebé? No dice sobre qué. La falta de atención influye en nuestra conducta, pero no dice cuál. Ajá. Entonces, te pueden hacer una pregunta y a lo mucho te identifican una variable. La otra no la especifican, no la mencionan, no la ponen. Y estaremos de acuerdo que para que una pregunta sea de investigación, por lo menos debe tener dos variables, una dependiente y una independiente. Si la dejamos así, ¿cómo nos afecta en el estado de ánimo? Pues ¿cómo nos afecta? ¿Qué? ¿Es un estudio así? ¿No? Sin tener claro cuál es la otra variable. Ay, ¿qué hice? Y la segunda, en el mejor de los casos, el mejorcito estudiante, te pone las dos variables, pero no tiene idea de cuál afecta a cuál. Entonces de pronto te las empiezan a plantear al revés. ¿Cuál es el efecto del afecto maternal sobre la protección? Cuando tú ves la justificación, lo está planteando al revés, que la sobreprotección de la mamá es lo que favorece que haya afecto maternal. O ¿cuál es el efecto de los retardos sobre los bonos de puntualidad? Cuando debería de ser al revés. Y si uno le pregunta, a ver, ¿cuál está afectando a cuál? Ellos solitos hacen camote y no saben cuál es la que está afectando a cada una de estas preguntas. Entonces, retomando lo que decía Rives por ahí en un artículo sobre cuáles son las habilidades necesarias para poder practicar la ciencia, hablaba de que era necesario participar en estos juegos, ¿no? Tenía el juego de la identificación de los hechos, de las preguntas pertinentes, de la paratología, de la observación, de la representación, de las inferencias y de las conclusiones. A grandes rasgos, que para poder practicar la ciencia necesitamos identificar los hechos, saber qué queremos medir, con qué lo queremos medir, cómo vamos a representar los datos, etc. Entonces nos vamos a clavar en la primera, el juego de la identificación de los hechos. Al respecto, él dice que el comportamiento, en el juego de la identificación de los hechos, el comportamiento consiste en reconocer los eventos que corresponden a la disciplina, partiendo de abstracciones que establecen los criterios para la delimitación empírica de lo psicológico. Por ejemplo, la primera vez que los estudiantes tienen contacto con una caja de condicionamiento, ellos dicen que es una jaula. Metimos a la rata en una jaula y vimos qué hizo. Y entonces, a partir de cómo le van, no, niño, no es una jaula, es una caja, cuando le explicas la historia, ¿no? De Skinner, y para qué sirve, y por qué tiene que ser así. Entonces, con el tiempo, ya no le dicen jaula, ahora le dicen caja de condicionamiento o caja de Skinner, ¿no? Que al menos disciplinariamente es un término aceptado. En otro momento podemos observar que cuando quieren hacer sus prácticas es que le vamos a dar un dulce al niño para que no llore, el dulce, y ya después al dulce le van a llamar reforzador. Porque al principio nada más te dicen que es un dulce, ¿no? Para que el niño no llore. Después ya no te dicen, es que el niño llora. Ya observan conductas de berrinche en el niño, ¿no? Entonces, eso está relacionado con la identificación de los hechos disciplinarios. Una vez que yo sé qué es lo que está estudiando mi disciplina, yo le nombro como debe de ser y pongo atención en lo que es relevante a mi disciplina. Pero si el estudiante no hace contacto con los hechos disciplinarios,
Entonces, ahí tenemos la interacción típica del estudiante, lo pone con su caja de condicionamiento, con su ratita. ¿Qué se supone que debería de ver el estudiante? Debería de hacer contacto con que se trata de un programa de reforzamiento que afecta la conducta de palanqueo. Pero si nadie se sienta con él y nadie le dice qué es lo que identifica al estudiante, ¿qué es lo que él ve? Una rata. Y en el mejor de los casos es una rata que palanquea. Pero si nadie le dice nada, él ve una rata. Nunca va a haber un programa de reforzamiento, nunca va a haber tasa de respuesta, ve una rata. Entonces, si él lo dejamos así y que nada más vea la rata, cuando ustedes le preguntan ¿de qué depende el número de palanqueos? De la rata. ¿Y sobre qué te va a afectar el programa de reforzamiento? Pues va a afectar a la rata. Pues ¿por qué? Porque solo ha hecho contacto con la rata. Por eso no te puede mencionar todo lo demás. Y ya cuando hace su pregunta de investigación, usted va a decir ¿por qué la rata palanquea? Porque es lo único con lo que hace contacto. ¿Cómo le afecta a la rata si le doy chile? Y empieza a hacer ese tipo de preguntas. Entonces, si el estudiante confunde o no identifica variables, es porque, para empezar, no está identificando los hechos disciplinarios y que debería de ser como que la precurrente necesaria para arrancarlos por todo lo demás. Y con esa problemática que observamos ahí a mitad de la tesis, nos aventamos esta patita que le salió al proyecto de investigación, cuyo objetivo fue el siguiente. El objetivo planteado fue observar el efecto de entrenar a identificar y discriminar variables sobre la elaboración de preguntas de investigación en los estudiantes universitarios. La fase 1 del método se tomaron 50 sujetos que eran estudiantes en la licenciatura de psicología, de quinto cuatrimestre. Los materiales fueron 12 videos que se les mostraron de psicología, aproximadamente cada uno duraba 4 minutos y se usó un proyector, una laptop, usamos hojas, lápices y una goma. Y el escenario donde estaba era una clase normal de psicología experimental o diseño experimental. Bueno, ahora sí, el procedimiento, el cómo se le hizo. Tenemos un conjunto de videos, 12 videos de experimentos en psicología. Algunos estarán familiarizados con estos experimentos que puedan encontrar en YouTube. Hay el primer estudio, el que está aquí del lado izquierdo, es una interacción madre-hijo y la mamá primero está ahí, mira mi hijito, y le hace caras y el niño está sonriendo. De pronto la mamá se queda quieta, no le habla, no sonríe, no nada, y el niño empieza a llorar, ¿no? A grandes rasgos lo que es el video. Les pasamos el famoso video del mono, que le ponen un mono de trapo y un mono de felpa, y que el mono de alambre tiene un reforzador ahí, pero que el changuito va a llamarse al mono de felpa. También recuerdo que había un experimento de inteligencia con palomas, donde metían una paloma en una caja, la comida estaba colgada de tal manera que no la podía alcanzar, y en la parte de abajo había un cubo, y ahí la dejaron a ver si en algún momento algo hacía la paloma, y efectivamente movía el cubo para subirse y alcanzar el alimento. El clásico experimento de Piaget de los vasos con agua, ese tipo de videos, y no rebasaban los 4 minutos. Y les pongo la imagen de un profesor ahí, porque es necesario que el profesor les esté explicando qué es lo que están observando, para que haga contacto con los hechos disciplinarios. Si ustedes los dejan así solitos, de mire el video y luego me haces una pregunta de investigación, va a pasar lo mismo. Ah, pues un bebé y su mamá, y luego el bebé llora. Pregunta por qué el bebé llora. Pues no, a ver, es un experimento donde queremos ver cómo afecta lo que hace la mamá, y vamos a ver qué pasa con el bebé, y que mira, ya le está poniendo una tarea de elección, pero está el reforzador, nunca le ha dado un reforzador, vamos a ver qué hace. Entonces se trató de poner en contacto al estudiante con los hechos disciplinarios para que entendiera y viera más allá de lo evidente, ¿no? Que es lo que normalmente hacen los estudiantes. Una vez que terminaban de ver los videos, se les pedía que escribieran una pregunta de investigación, y con esa pregunta se les daba retroalimentación. Por ejemplo, te escribían, ¿por qué el niño llora? Y eso me lo entregaron. Y yo les decía, ¿y tú qué crees que hace que llore el niño? Y ya se cada persona decía, pues las caras que le hace su mamá. Digo, pues eso tienes que incluirlo en tu pregunta si ya sabes qué es lo que lo está haciendo llorar. Entonces ya más o menos te escribían
decían, ¿por qué el niño llora cuando su mamá cambia de cara? Ah, pues está empezando a meter las dos variables. Otro ejemplo, en el video que les mencionaba de la paloma. ¿Cómo afecta la privación de comida? ¿Cómo afecta a qué? ¿O qué crees que afecte? Y él decía, a la paloma. ¿No? ¿A la paloma o a lo que hace la paloma? No, pues a lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Y ya se quedaban callados, se regresaban a su lugar y me entregaban cosas así. ¿Cómo afecta la privación de la comida al comportamiento inteligente de la paloma? Ok. Así los trajimos por 12 sesiones. Ya cuando más o menos se le veía cara de que ponían las dos variables, vino la fase 2. Bueno, la fase 2 consistió en los mismos 50 sujetos, igual en la licenciatura en psicología de quinto cuatrimestre. Los materiales fueron 12 videos diferentes, de los que ya se habían visto la primera vez. Igual una duración más o menos de 4 minutos cada uno, un proyector, una laptop, lápices, hojas de colores, pero esta vez incluyó un lápiz bicolor. El escenario fue igual a la clase de diseño experimental. Aquí la diferencia fue el lápiz bicolor. Y bueno, el procedimiento fue similar al anterior. Se les proyectaban los videos, se les explicaba qué era lo que estaban viendo en los videos y se les pedía que hicieran una pregunta de investigación. Sobre esa pregunta, en la hoja de papel tenían que poner cuál era la variable dependiente con azul y cuál era la variable independiente con rojo. Entonces, la variable dependiente es esto, la variable independiente es esto. Entonces llegaban con cosas así. La dependiente es la privación y la independiente es la conducta inteligente. Se les daba la retroalimentación, o sea que la privación depende de la inteligencia. Entonces, entre más inteligente, más le van a privar. Y ya se quedaban, no, es que están al revés. Y se regresaban a corregir la pregunta, ¿no? Más o menos así fue, eso fue la retroalimentación, donde si tú se la planteas tal cual la pregunta, como te lo están diciendo, se dan cuenta de que están al revés, ¿no? Y ya te la corrigen. La dependiente es la conducta inteligente y la independiente es la privación. En su cuaderno se les dio un formatito, donde para poder hacer la pregunta tenían que completar cuál es el efecto de variable independiente sobre variable dependiente. Pero estaban nada más las rayitas, la rayita con rojo y la rayita con azul. Y ellos nada más tenían que completar la rayita. ¿Y cómo quedaba ya la pregunta si le hacían así? Pues ¿cuál es el efecto de la privación sobre la conducta inteligente? Y así los trajimos durante 12 sesiones. Y para analizar los datos, una vez que entregaron ya las preguntas en la segunda evaluación, ¿qué fue lo que les calificamos para saber si más o menos se aproximaban a una buena pregunta de investigación? Lo que se evaluó para que la pregunta de investigación estuviera bien fue el planteamiento en forma de cuestionamiento, porque hay veces que enunciamos nosotros en una forma de afirmación y no como pregunta. Hace mención a detalles para resolver un problema en particular, la relación de las variables que incluye a la variable dependiente y la independiente y que relaciona ambas en el enunciado, y utilizar adecuadamente la terminología disciplinaria, o sea, utilice términos correctos o técnicos dentro de la elaboración. La relevancia, que es la elaboración de un planteamiento cuya solución es de utilidad para la solución de problemas a nivel social, disciplinario o individual. Novedad, establecer relaciones entre eventos diferentes de los observadores. Y por cada criterio que cumpliera, se le daba un punto. Y estos fueron los resultados. Bien, como se ve aquí en la gráfica, fueron 2 evaluaciones. La primera evaluación está de color negro y la segunda de color gris. En la primera se puede ver que las preguntas más o menos tenían cierta estructura, la especificación eran prácticamente nula, no relacionaban o casi nadie relacionó las variables, nunca se usaron términos técnicos ni nada por el estilo. La novedad, pues, más o menos como se puede ver, y la relevancia está muy importante. Los videos que mostró Nadia son videos que en mi caso empleo, y bueno, sí se requiere en este caso la explicitación de dichos criterios, salvo que en este caso que les voy a mostrar no son videos a los que fueron expuestos los estudiantes,
Y la otra cosa que también es importante es que no, el tipo de requerimiento al cual fueron expuestos no solo implica, de hecho no implicó el completar una frase, que sería en este caso enunciar a partir de la estructura que les fue modelada, cuál es el referente para la variable independiente y cuál es el referente para la variable dependiente. Entonces, bueno, esto necesariamente nos lleva a plantearnos en un terreno que tiene que ver con la lectura y la escritura, pero implicada o más bien estudiada a partir de dominios disciplinares específicos. Entonces, bueno, estos son algunos datos que están ampliamente documentados respecto al desempeño de estudiantes a nivel universitario. Debo decir que todos estos, más bien parte o una parte de estos estudios, que obviamente no agota lo que se ha trabajado, están hechos con instrumentos, más bien con situaciones de prueba, situaciones de evaluación, que no son a gran escala, o sea, no tienen ese propósito de evaluar una muestra muy amplia de estudiantes, sino que tienen objetivos muy concretos y son tareas o situaciones de prueba diseñadas ex profeso y con una lógica particular para evaluar en este caso la lectura y la escritura. ¿Qué se ha encontrado? Bueno, hay resultados acerca de su imposibilidad o la deficiencia en términos de desempeño lector para la lectura de gráficos, la argumentación con base en la información presentada en un texto y la comunicación, en este caso, de ideas complejas. Por otro lado, hay problemas en términos de lectura, en este caso referida particularmente a los modos de organización de orden explicativo y de orden argumentativo. Además, en tareas que demandan como criterio de ajuste establecer relaciones entre elementos no presentes en el texto, esto es, que establezca una relación entre la definición y su nominativo, que establezca una relación entre la definición y el ejemplo que lo describe, o que establezca una relación entre términos explicitados, en este caso en el texto, pues los desempeños son muy bajos. Por el caso, en el orden de escritura, perdón, tenemos obviamente la visión de espejo, ¿no? Bueno, las habilidades escritoras de las que disponen los alumnos que comienzan estudios universitarios pues no les permiten cubrir los requerimientos mínimos para escribir un reporte de investigación, pero pues obviamente eso no es gratuito. En el caso de los profesores, en el momento de observar las interacciones o el tipo de interacciones que median el contacto del estudiante, en este caso con los textos y sobre todo para la producción escrita, pues se observa que no hay planeación y tampoco hay estrategias explícitas, deliberadamente pensadas como para promover ese tipo de desempeños, en este caso de tipo escritor, y hay una escasa correspondencia en términos de lo que dicen, que hacen y lo que hacen, sobre todo cuando se evalúa en términos de ámbitos como la ilustración, el ámbito en este caso de la evaluación y en el caso de los ámbitos de la planeación y la exploración competencial. Estos son así, a muy grandes rasgos, algunos datos que en este caso pues han soportado buena parte de la investigación sobre lectura y escritura. Ok, ¿cómo se concibe el estudio de la lectura y el estudio de la escritura? Partimos de un modelo que tiene que ver con el análisis de las interacciones como relaciones de afectación recíproca. Y en este caso, la propuesta modelar o el modo en cómo se modela esa realidad que tiene que ver con el análisis de interacciones en un ámbito, en este caso que es el educativo, definimos una unidad analítica que hemos denominado en este caso interacción didáctica. Esta unidad analítica es una unidad que describe el episodio en términos de la concurrencia de estos elementos que participan en este caso en ese segmento representativo de esta interacción.
profesor, estudiante, objetos y situaciones problema, pero que además estas relaciones de interdependencia se significan o tiene sentido a partir de un criterio particular que tiene sentido en un ámbito y dominio disciplinar específico. No se le da peso a ninguno de los componentes por separado, aun cuando, en términos obviamente metodológicos, se enfatice uno de esos componentes y no el otro, pero obviamente el resultado de ese desempeño efectivo, en este caso referido obviamente al aprendizaje, tiene que ver con esta concurrencia de elementos o de factores que están identificados en esa representación. Okay. Bajo esta lógica, bueno, el desempeño lector y el desempeño escritor se definen como campos de relaciones de interdependencia entre el individuo que lee o escribe y los demás elementos del campo, los objetos referentes, los criterios de ajuste y de tarea, la historia de contactos con el referente y particularmente lo que ha sucedido en el caso de la propuesta vinculada obviamente propuesta cantoriana, modelo teoría de la conducta Ribes y López, pero acostada en este caso a los ámbitos, en este caso educación, vinculada con una teoría del desarrollo, es que ha habido dos matices. Por un lado, el análisis de estos desempeños a partir de una propuesta competencial, como competencias, y por el otro lado, los modos lingüísticos como modos, en el caso de la lectura comprensiva, un modo productivo, y en el caso de la escritura como un modo productivo. Consideramos que, bueno, esto tiene sentido a la luz de esto que está propuesto aquí. Esta es una representación modelar, este es el elemento de anclaje básico, esto es lo que ahorita describía obviamente como la interacción o el segmento analítico. Por un lado, la parte del desempeño didáctico, que era algo que nos comentaban los colegas con Germán en una mesa que estuvimos presentes antier, y por otro lado la parte que tiene que ver con las posibilidades, sobre todo de variación y de evaluación, que tienen que ver con propiamente los episodios ya de interacción didáctica. En esta parte están vinculados los elementos de modo, de criterios, morfologías o modos lingüísticos, y tenemos las posibilidades en términos de variaciones en tarea y en nivel funcional, obviamente a partir de contingencias cerradas o contingencias abiertas, que en primero semestre la mayoría de las contingencias son necesariamente cerradas, o sea, la explicitación del criterio y un modo de ajustarse a dicho criterio. Ok, de esa propuesta que está puesta ahí, este trabajo representa una pequeña parte que tiene que ver en este caso con la explicitación del criterio. La explicitación del criterio ha sido definido como el grado de información que se le proporciona en este caso al estudiante respecto al tipo de tarea que en este caso deberá resolver. Lo que se ha encontrado, o la evidencia empírica, en este caso lo que ha demostrado, es que cuando se explicita el criterio se mejora o hay una relación positiva, voy a decirlo así, entre la explicitación y el desempeño efectivo del estudiante. Hay dos trabajos, en este caso son los dos que están comentados aquí, dentro de la lógica que les estoy mostrando, y lo que encuentran es que efectivamente, o sea, cuando se explicita el criterio hay un mejor desempeño en los estudiantes. Sin embargo, en ambos trabajos, el criterio de evaluación o el tipo de tarea al que están siendo expuestos los estudiantes tiene que ver con una tarea de identificación. Esas tareas son las típicas tareas de opción múltiple, es decir, te formulo la pregunta, te doy las respuestas. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Discriminar cuáles. ¿Sí? Es diferente, así, ese pequeño cambio en términos de que te doy las respuestas a que ahora tú dime cuáles,
hace una diferencia importante. Entonces, uno de los supuestos, porque ahorita van a ver los datos que encontramos, uno de los supuestos es que el criterio es efectivo, sí, dependiendo del tipo de tarea que le estás demandando. O sea, no es el criterio en sí, sino también el requerimiento que debe de cubrir. Y en este caso, el requerimiento estaba puesto en términos de una tarea de formulación. Aun cuando fuera de copiado, tenían que escribir un párrafo. Entonces, bueno, ese es el objetivo, evaluar el efecto de mediar el contacto con el texto. Nosotros le llamamos a eso criterio instruccional, sobre el nivel funcional de desempeño en tareas que implicaban prácticamente el copiado de la respuesta, porque además tenían posibilidad de regresar al texto, y una tarea que implicaba que el estudiante estableciera una relación que no estaba explícita en el texto, como nos comentaba la compañera Fernanda, en la estructura de un texto hay cosas que son explícitas, o sea, el objetivo de la investigación está, ¿no? O sea, no te puedes equivocar en eso, ¿sí? O la pregunta de investigación fue tal. Bueno, ¿cómo se trabajó? Se trabajó con una situación que implicaba, la exposición a un texto, era un artículo científico, un estudio empírico, y este texto fue acompañado de el tipo de criterio. En un caso le llamamos criterio específico, en otro caso criterio general, y un grupo que fue expuesto al puro texto sin criterio. Si pasamos al diseño, nomás para que vean cómo estuvo acomodado, era la exposición al texto con el criterio y después una situación de evaluación. Ahora sí, regresamos. Si quieres pasamos ahí, ok. Esta es la situación que ilustra la explicitación del criterio. Si se fijan, en el texto están marcados los pedazos del artículo a los que debían de responder, pero además eso estaba acompañado de un segmento lingüístico que en este caso estaba presentado en modalidad escrita, que decía, ok, este párrafo tiene que ver con el objetivo de la investigación. Léelo porque al final vas a contestar una pregunta que tiene que ver con que enuncias el objetivo de la investigación. Ese fue el criterio específico. En el caso del criterio general se exponía algo así. No se señalaba de modo específico, sino que se enunciaba una descripción general acerca de lo que iba a encontrar en esa sección del artículo, el tipo de tarea que iba a resolver, los componentes de esa sección, y que obviamente pues era parte de lo que tenía que atender de manera relevante para poder responder una pregunta al final. Las preguntas fueron puestas de esta manera. ¿Qué preguntas eran? ¿Qué evidencia empírica proporcionan los autores como sustento al trabajo? ¿Cuál fue el objetivo de investigación? ¿Qué variables fueron estudiadas? ¿Cuál fue la dimensión cuantificable del desempeño? ¿Y cuántas fases conforman el estudio y en qué consiste? Esas estaban explícitas en el texto. En el caso de las que no estaban explícitas fueron: formula el problema de investigación, redacta una pregunta de investigación, justifica tu pregunta de investigación en función de algunos párrafos que puedes tomar del artículo. Si tuvieras que replicar el procedimiento que utilizaste, ¿qué variación propondrías y de qué modo los resultados que encontraron los autores se vinculan en este caso con el objetivo que está planteado en el artículo y con la pregunta? Ok, los resultados fueron esos. Si se fijan, este es el promedio por grupo. Ahí está. Ajá. 34 de aciertos y 50. No me vean así. Ok, donde pareciera que pintó es en el grupo general de instrucción, criterio instruccional general. Pero si se fijan, pinta para la cinta, o sea, las que tenían que copiar, no en los otros casos.
que sería en donde tenían, bueno, en este caso obviamente el sujeto que te echa a perder todo el estudio siempre sale, ¿no? Entonces es el típico o el atípico, pero bueno, este caso es el que rebota. Diríamos, no necesita criterio para desempeñarse de modo efectivo, ese ya lo puede hacer. El problema está con los que requieren criterio, pero a veces ni explicitando el criterio se puede avanzar mucho. Si pasamos a la siguiente, bueno, nosotros ante estos resultados hicimos esta especie de rúbrica, más bien esta gráfica que tiene que ver con la evaluación de cada uno de los reactivos en términos de puntajes diferenciales. Nomás rapidito así, si te vas, a ver, yo me voy, ¿dónde está? Bien, ese es un ejemplo de cómo se evaluaban. Vamos a observar el objetivo de la investigación. Ok, transcribe o parafrasea el objetivo de la investigación, 2 puntos, redacta el objetivo al menos mencionando una o 2 de las variables y redacta un objetivo que no guarda relación con el área temática ni las variables estudiadas, ¿no? 0 puntos. Ok. Era así para todos los casos, obviamente dependiendo de la pregunta. ¿Qué encontramos? Pues bueno, miren, el 3 y el 8, 0, o sea, los 15 sujetos, 0 en términos de valor obtenido. ¿Cuál era la 3 y cuál era la 8? La 3 es ¿qué variables? Y la 8 es justifica tu pregunta de investigación. O sea, la justificación estaba, es que yo creo porque mi mamá me dijo, ¿no? O sea, no hay relación con argumentación en términos pertinentes, pues. Y la 6, que en este caso era que formular el problema de investigación por parte de los autores. Ahora, ¿cuáles son donde hubo mayor puntaje de 2 y de 1? Donde estaba explícita la información, que era en este caso el objetivo y en este caso las fases de la investigación que están reportadas en el estudio. Y la 9 no estaba la información explícita, pero ahí sí proponían una variante del procedimiento, generalmente no vinculada con variables críticas al episodio que estaban estudiando los autores, pero sí decían, por ejemplo, pues yo cambiaría la edad de los niños, cambiaría el nivel socioeconómico de los niños. Y bueno, ahí entraría otra discusión que tiene que ver con pertinencia respecto a lo psicológico. Ok. Conclusiones. Bueno, la primera, porque sí fue algo así como que, bueno, ni tan siquiera las de copiar. Entonces, la primera es, bueno, el requerimiento que se está imponiendo es un requerimiento que no implica identificar, sino que tienen que redactar. No hacemos alusión a los errores ortográficos y de sintaxis y de semántica, pero pues bueno, los hay. Entonces, esa es una, ¿no? El tipo de requerimiento que se está imponiendo. El otro supuesto, pues bueno, en el caso de escribir, no solo se requiere explicitar criterio, también es necesario incluir otro tipo de condiciones como la retroalimentación, el modelado. Obviamente, las variaciones en criterios y textos a los cuales son expuestos los estudiantes, y sobre todo su relación de pertenencia con relación al ámbito. Probablemente escriban, pero escriben cosas que no tienen sentido para motivos del dominio disciplinario. Esto es un dato que recientemente reportan Padilla, Fuentes y Pacheco, que aún con entrenamiento correctivo hay sujetos que simplemente no formulan, no redactan de modo pertinente. Entonces, eso tiene que ver con su escasa posibilidad de responder en términos de relaciones no aparentes en la situación. Y eso es básico para el aprendizaje de la ciencia, responder a relaciones que no son aparentes, porque los hechos no se ven. Yo no veo un programa de reforzamiento, no lo veo, ¿saben? Entonces, eso es fundamental
sobre todo en los niveles de tipo universitario. Y bueno, la otra cosa es que la lectura y sobre todo la escritura, en términos de su posibilidad de generar conocimiento, implica un responder extrasituacional, es decir, que el estudiante cuando escribe funcione como escritor y lector de lo que está escribiendo. Y esto únicamente, bueno, con esta parte cierro, que es una cita de la doctora Mares, un artículo bellísimo, Mares y Rueda, 1993. Dice: el ejercicio del lenguaje escrito, al no tener la presencia de una escucha, como en el caso del habla, se promueve con ello un mayor desligamiento de las situaciones concretas y facilita que el ser humano se comporte en niveles más complejos de interacción. Creo que por ahí es parte del asunto por donde debemos de entrarle, ¿no? Pero pues obviamente es una suposición muy peculiar. Muchas gracias. Buenas tardes, también el trabajo que les voy a presentar es del seminario Interacto, de análisis de comportamiento. Definitivamente uno se pone más nervioso que como si estuviera el clamor de subir enfrente, ¿no? Así me dijo Fernanda al llegar, así que es muy nerviosa. Pero bueno, podemos darle así. ¿A qué nos referimos con aprendizaje de contenidos científicos? Bueno, el aprendizaje en el contexto de la formación científica universitaria está referido al establecimiento de un conjunto de prácticas reguladas por criterios disciplinares como formas del saber decir y saber hacer, que tienen que ver con el aprendizaje de una serie de lenguaje, de una serie de juegos de lenguaje. A lo mejor para algunos colegas el que nosotros continuemos hablando de contenidos científicos, así como que... Pero este proyecto inició como un proyecto de tesis de doctorado y entonces ahí nosotros somos psicólogos y era mucho más fácil poder compartir con ellos y darnos a entender con respecto a lo que es el aprendizaje de la ciencia en vez de decir el aprendizaje de los juegos de lenguaje. Entonces, partimos de una perspectiva funcional y entonces cuando hablamos del aprendizaje de contenidos científicos hacemos referencia al ajuste funcional que se establece entre el desempeño del estudiante, ya sea como escucha, como lector, como escritor, como hablante. Esto es, yo aprendo un lenguaje formal o técnico. Lo que me hace psicólogo es que comparto una serie de prácticas que son reguladas por ese gremio y no nada más en términos de una mera morfología, sino esos aspectos que voy aprendiendo como formas de saber decir y de saber hacer. Esto es, pues mi comportamiento se va modificando gradualmente y se van compartiendo esas prácticas. Pasamos al siguiente, por favor. Una de las modalidades en cómo el estudiante se pone en contacto con los hechos disciplinares, sean estos conceptos, procedimientos y criterios de medida, a través de textos de divulgación científica, y esto es algo importante para mi trabajo, poder distinguir que hay habilidades de tipo conceptual, procedimental y de medida. Consideramos de suma relevancia el trabajo que estamos presentando porque es necesario delimitar las circunstancias funcionales en las que el desempeño del estudiante frente a un material de divulgación científica se torna más efectivo. Los últimos resultados de Planea resulta que el 64% de los estudiantes de media superior no comprenden lo que leen, no pueden redactar un texto con coherencia, ni tampoco cuentan con las habilidades de abstracción necesarias para establecer contacto con lenguajes científicos y formales. Y las clientes que me antecedieron ya han platicado al respecto. La ventaja de que la maestra Miriam haya presentado antes que yo es que me puedo brincar muchas cosas y irme a lo que truje Shencha, como dicen por allá. Entonces, partimos de la misma propuesta modelar.
es el modelo de interacción didáctica con el que hemos venido trabajando, que parte de una propuesta teórica de campo como un sistema de interdependencias. Y algunas de las variables que han sido analizadas bajo esta lógica han sido la historia de referencialidad del estudiante, el criterio de logro y su especificidad, ya también la maestra Miriam lo mencionaba, la variación en el criterio de ajuste y el tipo de tarea, la variación en los modos lingüísticos, esto con relación al estudiante y al criterio de ajuste. Con relación, o las variables con relación a la modalidad del objeto referente que se han trabajado han sido la presencia o ausencia de objetivo instruccional y la modalidad del objeto referente, el análisis de textos suplementados, pero esto es básicamente con niños de primaria, y la variación en la modalidad del objeto referente y su efecto en el modo lingüístico. Dentro de otras aproximaciones se ha venido trabajando particularmente autores como Meyer sobre lo que es conocido como aprendizaje multimedia, que desde los 90 han estado trabajando de manera ardua en este asunto y que consideramos que una de las ventajas de la propuesta es recuperar de manera concurrente todos estos eventos que tienen que ver sí con cómo te presento el material, pero también cuál es el objetivo instruccional, cuál es el tipo de habilidad que en ese momento o el tipo de competencia que en ese momento te estoy entrenando, qué tipo de requerimiento te voy a solicitar y no de manera aislada. No sé si me explico. Entonces, o sea, sí hay un trabajo ya de algunos años por parte de estos autores, pero consideramos que una de las fortalezas de partir de este modelo es que es necesario, aun cuando en ciertos momentos pues enfatizas metodológicamente ciertas variables, nunca consideramos al estudiante en aislado, sino al estudiante en interacción con un material mediado por un profesor, ¿sí? En términos del aprendizaje de ciertas habilidades y ciertas competencias dentro de un área de conocimiento. Por esto, el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de las variaciones en lo que conocemos como materiales de estudio, la modalidad del objeto referente en el desempeño de jóvenes estudiantes universitarios ante distintos tipos de tarea. Participaron 24 estudiantes, 12 estudiantes de segundo semestre y 12 de cuarto, los cuales fueron asignados aleatoriamente a 3 condiciones. Esto es importante. La condición 1 es solo texto, la condición 2 es texto ilustrado con imágenes y la condición 3 es texto ilustrado con video, quedando conformada cada condición por 4 estudiantes. Los materiales fueron 2 evaluaciones. La primera evaluación, que es de alguna manera un filtro que nos permite asignar a los participantes a lo que llamaríamos la situación experimental, que está compuesto este material por 1299 palabras y 6 preguntas relacionadas al mismo, y ya el material propiamente que se trabajó tiene una extensión de 5000 palabras, el cual fue dividido en 7 segmentos de entre 500 y 800 palabras. Posterior a cada uno de esos segmentos se presentaron un conjunto de preguntas relacionadas con los mismos, como se presentan en las siguientes imágenes. Así se ve la condición 1, que es solo texto. Así se ve la condición 2, que es texto ilustrado con imágenes, y así se mostraba el texto ilustrado con video. Si nos regresamos a la primera condición, por favor, gracias. Esto es lo que típicamente, o ante el cual el estudiante se enfrentaría como típicamente en términos de la modalidad, así se vería. Lo que hicimos no fue alterar el material, lo que hicimos fue simplemente de alguna manera suplementar. El ejemplo ya estaba platicado por el autor, solamente lo que hicimos fue ponerle al estudiante una imagen que ilustraba eso, o
en el tercer momento fue un video que ilustraba el ejemplo. La evaluación fue aplicada en una sala de centro de ruidos, con cubículos individualizados ubicados en lo que es el Laboratorio de Ciencia y Comportamiento Humano. Las evaluaciones fueron programadas y diseñadas en plataforma web con los siguientes lenguajes, y las respuestas de los participantes fueron guardadas directamente en una base de datos. Pues se le presentaba esas instrucciones al participante: estimado alumno, a continuación se te presentarán texto y preguntas relacionadas con el mismo. Es necesario que lo leas detenidamente, ya que eso te permitirá contestar una serie de preguntas. Esto es lo que conforma básicamente el diseño, y esta es la parte que nosotros trabajamos como situación experimental. Tenemos dos grupos: segundo cuarto para la condición 1, segundo cuarto para la condición 2 y segundo y cuarto para la condición 3. Al final de la situación le impusimos un criterio extrasituacional. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso, pero este involucró tareas de identificación de variables, elaboración de un objetivo y una pregunta de investigación, así como la formulación de una tarea experimental. Les muestro rápidamente las tareas. En la tarea 1 tenemos identificar un concepto referido a una clase. En la tarea 2, identificar un concepto referido a un procedimiento. En la tarea 3, le solicitamos relacionar el concepto con un ejemplo. Y en la tarea 4 le pedimos que elaborara un ejemplo de un arreglo procedimental. Y entonces aquí el estudiante tenía que no solo elaborarlo, sino también describir el procedimiento de una discriminación condicional en este caso. En la imagen se muestran los resultados individuales por condición. Si supongamos que tomamos esta condición 1 como una condición de línea base, porque así típicamente veríamos una situación típica de ajuste lector. Vean cómo para las tareas 3 y 4 sí hay una tendencia descendente con respecto a la condición 1, y vean cómo ya cuando se presentan o se suplementa con imágenes y con video, de alguna manera el desempeño incrementa en aciertos y mi posibilidad de ajustarme a todas las tareas se ve mucho más homogénea. ¿Sí? Entonces, pareciera que la variación del material no pega tanto, si me permiten decirlo así, en las tareas 1 y 2, que son de identificación, pero sí pasan cosas interesantes, importantes en términos de ajuste del sujeto a los criterios cuando le pido que elabore un arreglo procedimental. Y entonces aquí podemos platicar sobre qué tipo de requerimiento te impongo, no nada más cómo te lo presento, porque de repente con la inserción de las nuevas tecnologías al aula pareciera que porque te lo pongo bonito, tu contacto funcional con el material tiene un ajuste mucho más pertinente o efectivo. Las comparaciones las podemos hacer así, estos son segundo semestre, pero también las podemos hacer de manera vertical. Y vean que se mantienen más o menos en términos de ejecución. Bueno, siempre hay sujetos que le mueven a uno todo el... Entonces, vean cómo no pasan, bueno, no que no pasen muchas cosas, pero esperaríamos que en cuarto semestre el sujeto o el participante establezca un contacto mucho más efectivo con los juegos de lenguaje de la disciplina que está aprendiendo, y eso no necesariamente es así.
aun cuando parece que sí hay un efecto, particularmente insistimos con la tarea 4. Podemos pasar a la siguiente. En esta imagen se ven los resultados grupales por tarea. Estas tareas ya las he venido platicando, son las que se presentaban en la diapositiva anterior. Aquí lo que hicimos nada más es agruparlos y vean qué pasa con la tarea 4 cuando solo se presenta texto y qué pasa en términos, si lo pensamos de mayor consistencia en todas las tareas, cuando presento imagen y cuando presento video. Hay un aumento. Esperaríamos que siempre cuando se presenta video sea en términos de porcentaje de aciertos más alto, lo cual parece ser que no necesariamente es así, porque también al presentar la imagen que ilustra, a lo mejor es suficiente para el estudiante que esté en contacto con la tarea. Les platico rápidamente la tarea extrasituacional. Toda la tarea extrasituacional tenía que ver casi con formulación, solamente que aquí ya no, las preguntas ya no hacían referencia al texto. Él tenía que formular un estudio a partir de lo que leyó, en donde de formular una pregunta de investigación, un objetivo experimental, una tarea experimental diferente o con variables diferentes a las que se presentaron anteriormente, ¿no? Y formular el procedimiento y de los momentos en cómo llevaría a cabo el estudio. No vemos resultados diferencialmente positivos. Esperaríamos que pues para la condición 3 aún hubiera un aumento en términos de la pertinencia. Aquí ya no analizamos en términos de acierto, sino de la pertinencia de lo que ellos formulan en términos de escritura. Recupero algunas de las cosas que ya platicaba Nadia, que a lo mejor otras variables que estarían necesariamente o que se requerirían incluir serían pues la retroalimentación, la corrección y el establecimiento de la escritura y de la formulación de este tipo explícitamente de este tipo de cosas, como es formular una pregunta que contiene un objetivo, y eso es algo que simplemente se describía en el texto anterior, pero que obviamente aquí se consideraba como una situación novedosa a la que tiene que responder el sujeto. Finalmente les presento un desglosado de los 3 momentos. De verdad que hasta a mí me cuesta mucho trabajo leer estas gráficas. Lo que hicimos fue formular una serie de índices de pertinencia. Se presenta en términos de porcentajes y de forma individual. Tenemos los 4 sujetos que se expusieron a la primera condición, los 4 que se expusieron a la condición 2 y los 4 que se expusieron a la condición 3 de segundo semestre, y de igual manera para cuarto semestre. ¿Qué observamos aquí? Bueno, parece que no hay lo que llamaríamos transferencia en términos de que si ustedes observan las tendencias, en la mayoría de los casos hay un aumento, a reserva de algunos sujetos, ¿no? Hay un aumento para la parte que se trabajó con variación o con suplementación, pero que eso no necesariamente impacta sobre tareas de formulación, que es la parte de evaluación final. Hay sujetos en donde, por ejemplo, en la inicial, en la intermedia y en la final simplemente no pasa mucho, y hay sujetos en donde sí parece que hay un efecto positivo el variar la modalidad del objeto referente. Por
resultados. Bueno, el desempeño de los estudiantes parece depender más del tipo, de tarea y su nivel funcional que de la modalidad de presentación de los materiales de estudio. La modalidad de presentación del material tiene un efecto positivo dependiendo del tipo de competencia que se está entrenando, por lo que es necesario considerar que las formas de mediar con los objetos referentes deberán diseñarse en función de las habilidades y competencias que se pretenden establecer. Que la modalidad de presentación del material apoya, pero no es condición suficiente. Parece que la competencia lingüística del estudiante es una variable muy importante, porque hay sujetos que aún, al margen de cómo me lo pongas, puedo ejecutar en términos de pertinencia y de congruencia, o otros en donde cómo me vayas poniendo la tarea es como yo me voy ajustando, y si son tareas de tipo situacional, en términos de aciertos, subo, pero cuando tú me pides que formule, cuando tú me pides que haga cosas novedosas, que es lo que finalmente se quiere o se espera de un profesional que pueda desempeñarse de manera efectiva y novedosa cuando egrese de la carrera, ¿no? Bueno, partir de una tecnología educativa derivada de una propuesta de desarrollo funcional permite de manera específica analizar cómo ocurren los diferentes episodios de las interacciones didácticas y por lo tanto pues caracterizar qué factores probabilizan o no el aprendizaje escolar entendido como desarrollo de competencias. Entonces, en la medida en que tengamos más información sobre esto, podemos empezar a sugerir cuáles serían esas maneras idóneas de que se enseñe para que el estudiante establezca un contacto efectivo. Cuando se piensa en el uso de las TIC, se piensa en su inclusión en sí, que su inclusión en sí misma tiene un efecto automáticamente positivo en el desempeño del estudiante, lo cual no necesariamente es así. Por ello es importante saber qué variables nos permiten diseñar arreglos específicos, tanto en relación con modalidades de los materiales, de evaluación y criterios de tarea que promueven el establecimiento de competencias tanto conceptuales como procedimentales. Muchas gracias.